Pues hola, esta va a ser una serie especial. Nos vamos a enfocar a estudiar quién es Cristo, conforme a las Escrituras, y qué tiene que ver Él conmigo, y por qué es muy importante para tu vida y para mi vida. Creo que a la medida que lo vayamos conociendo, vamos a ir viendo el poder de Él. Vamos a ir viendo que nos ama, que nos eligió antes de crear el mundo, que tiene un propósito y que quiere ayudarte a caminar. Y quiere ayudarme a caminar. Quiere ayudarme con mis problemas, con mis dudas, con mi pasado, con mi presente, con mi futuro. Y muchas veces escuchamos de quién es Cristo y nos imaginamos cosas, pero quisiera que hiciéramos algo especial para estudiar qué dice las Escrituras de quién es Cristo. Y creo que eso nos va a ir ayudando poco a poco y que Él haga la obra. Y entendiendo algunas verdades que dicen las Escrituras. Y una es que Cristo quiere ayudarnos a que lo conozcamos. Él quiere ayudarme a vivir. Quiere ayudarte a vivir. Él te eligió antes de crear el mundo. Y me eligió. Él te ama. Y quiere descender y vivir conmigo y vivir contigo. Vamos a ir viendo esas verdades, pero no puedo abarcar todo en un instante. Entonces, vamos a ir viendo poco a poquito. Y yo quisiera que viéramos Filipenses 2, del 5 al 8. Y es la actitud que ha tenido Cristo ante este mundo y para mí. Veamos. Filipenses 2:5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces nos va a decir aquí cuál ha sido la actitud de Cristo Jesús. ¿Quién? Cristo, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces veamos. Cristo tuvo una actitud, o tomó una actitud que pudo haberla rechazado o no, pero tomó una actitud, que eso me beneficia y te beneficia que haya tomado esa actitud. ¿Por qué? Porque dice Filipenses 2:6, Cristo, siendo por naturaleza Dios. Entonces aquí nos dice una verdad. ¿Cristo quién es? Es Dios. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Su naturaleza es ser Dios, quien siendo por naturaleza Dios. Ahora, si Él era Dios, ¿cuál fue la actitud que tuvo hacia ti, hacia mí y hacia la vida? Entonces, quien siendo por naturaleza Dios, llegó un momento entre el plan que tenía, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, Cristo es Dios por naturaleza, pero en algún momento Él tenía planeado, y lo hizo, no aferrarse a decir yo soy Dios y entonces de aquí no me mueven.
Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces, ¿qué actitud tuvo Cristo? ¿Cristo quién es? Es Dios, que en algún momento dentro de su plan estaba no aferrarse a de yo soy Dios y a mí no me mueven. No. Si la actitud que él tuvo fue rebajarse, y no por obligación. Él no tenía que rebajarse porque él era Dios. Hay reyes, hay sacerdotes, hay príncipes, hay amos, hay trabajadores, hay esclavos, hay siervos, hay clases sociales. Y Dios y Cristo tenía la posición más alta, porque él era Dios, el que fue el que creó todo. Por naturaleza era Dios, pero hizo algo, tuvo una actitud. Él creó al ser humano, pero tuvo una actitud de que no se aferró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Dentro de su plan fue voluntariamente se rebajó. Él estaba en la actitud, en el puesto más alto, por encima de tuya y mía, y se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Entonces aquí nos describe algo bien importante. Él era Dios. Decidió rebajarse voluntariamente. Por naturaleza era Dios. Se rebajó voluntariamente. Y tomó otra naturaleza. Tomando la naturaleza de siervo. ¿El siervo en qué cadena alimenticia está de los seres humanos? La última, pues el que sirve a los demás. Entonces era Dios, por naturaleza era Dios. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Pudo haber tomado la naturaleza de rey, de príncipe, de jefe de familia, de empleado o de patrón, de empleado. Pero él por naturaleza decidió tomar, por naturaleza, tomando la naturaleza de siervo. En la cadena alimenticia, por decirlo así, de siendo Dios, no se aferró a ser Dios, y en algún momento voluntariamente tomó la naturaleza de siervo. Por abajo tuyo y mío. Porque fue siervo. Y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces, vemos que era Dios, no se aferró a ser igual a Dios, se rebajó voluntariamente y tomó la naturaleza de siervo y decidió. Jesucristo no era un ser humano, era Dios, pero decidió en algún momento hacerse ser humano. Él tenía el poder, pues sí, él creó este mundo, él creó a ti y a mí, a todo, y se rebaja al puesto más bajo y se hace
ser humano. Entonces dice, la actitud de ustedes es como la de Cristo Jesús, pero lo que estamos viendo es la actitud de qué hizo Cristo. Es quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, no se aferró a esa posición, por el contrario, se rebajó voluntariamente al rey, príncipe, jefe, no. Se rebajó voluntariamente y tomó la naturaleza de siervo, la posición más baja, más abajo que tú y yo. Y haciéndose semejante a los seres humanos, tomó la naturaleza de siervo y se hizo semejante a ti y a mí. Se hizo de carne y hueso. Dios se hizo de carne y hueso. Y al manifestarse como hombre, cuando se manifestó como hombre, Cristo, no nomás dijo, bueno, tomo la naturaleza de siervo y entonces pues soy Dios y entonces sírvame en todos. No, se fue a la posición más baja para servir. Pero aparte, que se fue a la posición más baja, se humilló a sí mismo. No es que nadie lo humillaran, él se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay mucho para reventar cabezas aquí, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. No podemos abarcarlo todo de un trancazo. Nada más quiero que nos vaya quedando verdades de Cristo, quién es. Que este Cristo, que es Dios por naturaleza, que creó este mundo, no se aferró a ser Dios. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. No a rey, no a príncipe, no a patrón, sino se rebajó a siervo, más abajo que tú y yo. Cristo se hizo hombre. Y no bastó que se hizo hombre. Se humilló a sí mismo. Y entre su plan estaba morir. Y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y cómo murió? De una forma humillante. Murió en una cruz, como morían los criminales. Pero resucitó. ¿Eso qué tiene que ver contigo y conmigo? Quisiera que nos fuéramos entendiendo algunas verdades. Una es que veamos rápido Efesios 1:4, porque creo que nos va a dar luz. Dice Efesios 1:4: antes de haber hecho el mundo, este mundo no existía. Pero Dios sí existía. Cristo sí existía, porque es Dios. Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Dios te amó. Dios te amó y me amó. Y Dios te eligió en Cristo. ¿Por qué Dios hizo esto? De humillarse y de hacerse hombre. Y de hacerse hombre, humillarse como siervo, humillarse como siervo, ir a una cruz, porque te ama, porque te eligió para que estuvieras en Cristo. Y quiere ayudarte a vivir. Y para eso necesito el Espíritu de Jesucristo. Cuando Cristo muere en esa cruz, lo hizo. Lo vamos a ir viendo más con más detalle, pero lo quiero nomás para que se entienda, cerrar la idea del día de hoy. Lo hizo para ayudarte y que el Espíritu de Cristo viniera a tu vida y ayudarte con tus problemas pasados,
presentes y futuros. Si Cristo no hacía esto, tú y yo no nos podríamos acercar confiadamente. Pero por lo que Cristo hizo, que siendo por naturaleza Dios, no se aferró a ser Dios. Al contrario, se humilló y voluntariamente cambió su naturaleza a siervo. Cambió su naturaleza a ser humano. Y fue obediente y fue esa cruz. Porque te ama y me ama y porque sabe que al hacer eso no hay pretexto. ¿Qué pasó en esa cruz? Lo vamos a ir viendo. Pero lo que hizo en esa cruz fue derramó su sangre y tomó todo aquello pretexto, aquello que te condena y me condena, aquello que me dice ¿cómo me puedo acercar a Dios? No, es que tengo que, para que no hubiera pretexto, tomó todo eso malo tuyo y todo eso malo mío, lo tomó y lo pagó con su vida en esa cruz, para que ahora tú y yo pudiéramos acercarnos confiadamente. Pero Él era Dios, Él no hizo mal y resucitó. Y no te deja solo. Él quiere que cuando tú creas y yo crea en esto, venga el Espíritu de Cristo a vivir en ti y en mí, y entonces podamos irlo conociendo y estemos juntos. ¿Por qué? Porque te ama y estemos unidos a Él. Vamos a ir viendo estas verdades. Este es el primero. Y que nos ayude Cristo a entender por qué se humilló y por qué no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, por qué se rebajó voluntariamente. Por qué se hizo en la cadena alimenticia el más bajo, el siervo. Por qué se hizo hombre. Por qué se humilló a sí mismo y por qué fue a esa cruz. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Todo. Porque Él hizo lo que tú y yo no podemos hacer. Lo que nadie puede hacer. Él hizo, rompió paradigmas para que entonces pueda decirle: Cristo, por favor, ya hice todo. Déjame conocerte. Déjame vivir en ti. Muéstrame tu amor. Y ven tu Espíritu, Cristo, que venga a vivir a mí. Porque sin tu Espíritu yo no puedo. Tu Espíritu me quiere ayudar a vivir. Me quiere ayudar. Y vamos a ir viendo otras verdades de lo que más ha hecho Cristo. Pero lo que hizo en esa cruz, mi vida cuando está en esa cruz, por lo que Él hizo, tiene sentido. Puedo encontrar el amor verdadero, que Él me ama. Él tomó toda mi maldad y toma tu maldad para que no hubiera pretexto y pudiera acercarme y ahora decirme: Dios, te necesito, Cristo, te necesito, ven y dame tu Espíritu. Pues Cristo, haz una obra en nosotros, revélanos cada vez más quién eres y ayúdanos a irte conociendo poco a poco, conforme a lo que dicen las Escrituras, conforme a lo que tú dices. Y para eso necesitamos tu Espíritu de Cristo. Ven y mora en nosotros, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y ayúdanos a conocerte, por favor. Venos revelando tu verdad, déjanos conocerte más y más, lo que significa que tú estés con nosotros. Tu bendito nombre, Jesús. Amén. Vamos a seguir viendo más de lo que Cristo ha hecho por ti y por mí.